Bueno, buenas a todos, bienvenidos a otro webinar del desafío STEM. Lo que vamos a aprender hoy es cómo diseñar 3D. ¿Vale? Se trata de un primero de una serie de 2 webinars que tratarán de diseño modelado 3D e impresión 3D. Vamos a ello. Como os adelantaba antes, lo que vamos a ver en este webinar es cómo desarrollar en 3D. Entonces, antes de nada, quiero presentarme. Mi nombre es Marian Moldovan. ¿Vale? Yo estudié informática, una rama de la informática en la Universidad Politécnica y luego hice un máster. Luego, en mi trabajo día a día, trabajo en el departamento de innovación como ingeniero de software y además en mi tiempo libre me gusta imprimir cosas en 3D, diseñarlas, hacerlas, construir todo tipo de productos electrónicos o hardware o de madera. También me gusta montar drones, también me gusta montar electrónica, Arduino, Internet of Things y luego desarrollar aplicaciones. Entonces, vamos a ver rápidamente el índice de lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Una pequeña introducción sobre qué es el diseño 3D. Luego voy a contaros un poco sobre algunos programas de modelado 3D, los más conocidos que hay, ¿vale? Y luego pasaremos a ver cómo utilizar el programa más popular de diseño 3D, ¿vale? Que es Tinkercad. Y también mencionaré muy por encima como Fusion 360 y OpenSCAD, ¿vale? Que son alternativas razonables a lo que queremos hacer. Bueno, ¿qué es el diseño 3D? Aquí llamamos diseño 3D. ¿Vale? Pues según la Wikipedia, ¿vale? El diseño, o también llamado modelado 3D, es el proceso de desarrollo de una representación, ¿vale? De cualquier objeto tridimensional a través de un software especializado. ¿Vale? Al final el modelado 3D es conseguir, de alguna manera, el proceso en el que conseguimos representar en 3 dimensiones un objeto. Es nada más que eso. Y bueno, ¿para qué queremos objetos en 3D? ¿O dónde queremos utilizarlos? Pues hay un montón de usos, ¿vale? El uso más evidente del diseño 3D es en los videojuegos, como por este ejemplo Minecraft. Todos los videojuegos a los que jugamos, excepto alguno para móviles en 2 dimensiones, pues utiliza gráficas en 3 dimensiones. ¿Vale? Utiliza las 3 dimensiones para recrear mundos o personajes o movimiento. Entonces es muy interesante. ¿Vale? Otro ejemplo del modelado 3D es, por ejemplo, en los videojuegos de fútbol, como el FIFA, pues las caras de los jugadores que son modeladas en 3D para introducirlos en un juego y que sean lo más parecidos a la realidad. ¿Vale? En este caso vemos los mejores casos y no los peores. Luego, otro caso muy interesante pues es en la animación. ¿Vale? Películas de Pixar como Toy Story o en este caso Planet 59, que es una película española, utilizan tecnología de 3D, ¿vale? Para generar una película entera, lo cual es muy interesante. ¿Vale? Desde los personajes a la animación, a los decorados, absolutamente todo se ha hecho en 3D. Y no solamente películas de animación, ¿vale? También podemos hablar de las películas normales en las que se utilizan efectos de diseños en 3D para incluir elementos de ficción. La Guerra de las Galaxias o cualquier tipo de película épica en la que gran parte del decorado o las naves espaciales están modeladas en 3D y es una simulación, ¿vale? Nos ayuda a crear el diseño 3D al final en un mundo que no existe, ¿vale? Que es virtual y que solamente existe en el medio digital. Otro de los usos, quizás el más potente y el que más os va a parecer interesante, es en la impresión 3D. ¿Vale? ¿Por qué es interesante la impresión 3D? Porque nos permite crear objetos físicos que luego podemos tocar, ¿vale? A partir de un código o de unas imágenes que hemos arrastrado. En este caso, un árbol de Navidad que se enciende. ¿Vale? O podemos diseñar Pikachu o Pokémon o cualquier tipo de personajes, ¿vale? Incluso un uso de los más habituales es el de prototipar, ¿vale? Y incluir electrónica, construir la caja de un aparato. En este caso lo que vemos es un proyecto abierto, ¿vale? De 3D electrónica que utiliza impresión 3D para imprimir todas las partes de un coche de radiocontrol, evidentemente excepto el motor, la batería y el servo que controla la dirección. Pero todo lo que veis aquí, incluidas las ruedas,
está impreso en 3D. Y para que alguien lo haya podido imprimir en 3D, alguien lo ha tenido que diseñar antes. ¿Vale? Todos los detalles que veis en el coche están están diseñados como tal y están preparados. También, como adelantaba antes, ¿vale? A la hora de construir electrónica, evidentemente no tenemos a nuestra disposición una fábrica. Entonces, cuando queramos hacer una unidad de una cosa o queremos hacer nuestro propio dispositivo o hacer un arreglo, pues es muy útil porque podemos diseñarnos un dispositivo de plástico y ser nosotros mismos los que lo imprimamos. ¿Vale? En este caso, pues es otro proyecto abierto en el que desarrollas una Game Boy, ¿vale? Utilizando algo de electrónica y una impresora 3D, lo cual es algo que antes no teníamos accesibles. Vale, también otro proyecto de diseño muy interesante, que es un caso de uso de una impresión 3D, pues es el proyecto de Open Hand Project. Básicamente son comunidades, ¿vale?, de voluntarios que lo que se dedican es a diseñar, ajustar e imprimir prótesis, ¿vale? Prótesis totalmente funcionales. Y parece mentira, pero estos son dispositivos que realmente se utilizan, ¿vale? Con un fin muy social. Es un caso de edición 3D muy cercano y que, con mucho valor. Al final le estamos ayudando a alguien mediante diseño a mejorar su calidad de vida. Y bueno, para ello, lo que vamos a utilizar es un software, ¿vale? Para hacer modelos en 3D o diseñarlos, lo que vamos a utilizar son programas. También otra alternativa es la de escanear modelos en 3D, pero eso tiene la limitación de que solamente podemos escanear cosas que existan. No nos permiten crear desde cero. Y bueno, en la lista que podéis ver, yo he incluido 4 softwares, ¿vale? Blender, que es una aplicación utilizada más en ambientes artísticos, donde genera objetos, es la primera de las opciones. Luego tenemos Tinkercad, que es la que vamos a utilizar y ver hoy en profundidad, ¿vale?, que se utiliza para diseño 3D, sobre todo orientado a impresión, aunque también se puede utilizar para otras cosas. Luego Fusion 360 como una alternativa un poco más profesional a Tinkercad, ¿vale? Por si nos lo montamos en serio y queremos hacer cosas más avanzadas y tener una precisión mucho más grande. Y por último, OpenSCAD, que es otra herramienta para generar diseño 3D, pero con programación. ¿Vale? Como os decía antes, el primero que os voy a hablar es Blender, ¿vale? Es un software gratuito de código abierto, lo que implica que hay muchas personas desarrollándolo de manera voluntaria y que nos lo podemos bajar de manera gratuita. Y la pega tiene es que tiene un propósito genérico, ¿vale? Está más orientado a animación 3D y a efectos visuales por la forma en la que compone los objetos. No está tan cohesionado con la impresión 3D. A veces, para poder imprimir algo de Blender, tenemos que hacerlo pasar por un proceso más complejo de arreglar la malla, porque la forma en la que construye las estructuras está orientado a videojuegos. Por ejemplo, cuando tú diseñas una persona, ¿vale?, y eso es algo que se ve en los videojuegos, la persona está hueca por dentro, ¿vale? No nos interesa que tengan todos los polígonos. Entonces, muchas veces es difícil hacer algo en Blender y luego imprimirlo porque tiene un objetivo ligeramente diferente. Pero, sin embargo, se puede utilizar perfectamente para la impresión 3D. ¿Vale? Con un poco de cuidado, con una preimpresión, se puede hacer. Es una herramienta muy popular, ¿vale?, pero es algo difícil de usar. ¿Vale? Sin embargo, eso lo compensa con la cantidad de características. Es muy completo y es un software profesional que se puede utilizar para, como os digo, en cine y en efectos visuales. Incluso en aplicaciones como realidad virtual. El Blender es de los principales softwares usados en ese área. El segundo, Tinkercad, ¿vale?, es un software online, es una aplicación web, ¿no?, con lo cual no hace falta instalarse nada en el ordenador y también es gratuito. Lo mejor que tiene es que es muy fácil de usar, ¿vale? Es muy fácil y divertido, entonces con pocos minutos somos capaces de crear un modelo y ver el resultado de nuestro propio trabajo y eso es muy gratificante. Vale, al final lo que hace es que tenga una interfaz gráfica en la que vamos construyendo con objetos geométricos, ¿vale? Como os decía, pues la pega que tiene es que no es muy complejo. Si queremos hacer cosas muy avanzadas y rápidamente, pues nos costaría más, ¿vale? No es un software profesional que se utilice en la industria a día de hoy, sino que se utiliza eso, con fines lúdicos para hacer cosas no tan complejas. Sin embargo, nos vale para el 99% de los casos de uso y, como os decía, es el más fácil y divertido de usar.
Fusion 360 es como el hermano mayor de Tinkercad, ¿vale? Es de la misma empresa. Sin embargo, este es un software que se instala en nuestro ordenador, ¿vale? Es un software que es de pago, ¿vale? Pero que se da de manera gratuita una licencia en ambientes educativos, ¿vale? Mientras sea con un fin de formación o sea con un fin educativo, ya siendo alumno o profesor o maestro, se puede utilizar gratuitamente y obtener una licencia. Simplemente hay que registrarse, elegir el centro de estudios o el objetivo y nos registramos con la licencia. Es fácil de usar, ¿vale? No es tan fácil de usar como Tinkercad, pero la interfaz es razonablemente fácil de utilizar y además es muy completo en funcionalidades. Es lo que se llama una herramienta CAD profesional, ¿vale? Y es lo que se utiliza en ambientes profesionales para prototipar, lo que utilizan los ingenieros industriales para probar un mecanismo, para diseñar y ver un mecanismo. Es algo muy preparado, ¿vale? Para hacer cosas serias. Evidentemente, el hecho de que no sea tan fácil de utilizar como Tinkercad implica que nos va a costar más trabajo adaptarnos a él o aprenderlo. Por lo cual, por eso recomiendo Tinkercad para empezar. Vale, y la última opción, que es como más alejada de lo que nosotros queremos hacer, es un software que se llama OpenSCAD, que también es gratuito de código abierto, y donde en lugar de utilizar una herramienta gráfica en la que arrastrar con el ratón objetos y moverlos, utilizamos directamente código, utilizamos programación, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues que cada vez que queramos hacer una modificación, tenemos que escribir un texto, comprobarlo y ejecutarlo. Entonces, primero hacemos el código, ¿vale? Aunque sea un código muy fácil, y luego vemos el resultado. Por lo tanto, tiene una complejidad un poco mayor, porque no estamos viendo en directo las cosas que estamos haciendo. Luego el código se traduce a un objeto 3D, pero de primeras no tenemos eso. Por eso que es un poco más complejo y que además, bueno, tiene su propio lenguaje, ¿vale? Tiene su propio lenguaje de programación. Sin embargo, es una herramienta muy útil cuando queramos hacer diseños personalizados, customizables. Imaginaros, por ejemplo, que yo quiero hacer un modelo de una taza, ¿vale? Entonces, yo parametrizo la altura de la taza. Entonces, permito que cualquiera que quiera hacerse una taza pueda definir la altura. Entonces, eso se puede hacer mediante código, se puede personalizar. Y no solo eso, sino también cuando tengamos que replicar estructuras. Imaginaos, por ejemplo, una estructura de un nido de abeja. Pues en lugar de copiar y pegar cada elemento o ir uno a uno, pues directamente con un bucle construimos un enjambre entero. Entonces, pero bueno, no es una herramienta que recomiende de principio, pero sí que es una herramienta a valorar, al igual que el Fusion 360. Y bueno, vamos a empezar con Tinkercad y vamos a familiarizarnos un poco con él, ver cómo funciona, qué podemos hacer y unos cuantos ejemplos interesantes. Para acceder a la aplicación web, ¿vale? Para acceder a la aplicación web, lo único que hay que hacer es entrar en la página web, ¿vale? Esta que ponéis aquí, tinkercad.com. Y aquí os podéis registrar, ¿vale? Que en mi caso ya estoy registrado y he iniciado sesión, ¿vale? Y os creáis un perfil. Esta herramienta también tiene la capacidad para el diseño de circuitos 3D, ¿vale? Si os fijáis en el lateral, nos permite elegir entre diseños, circuitos y lecciones, ¿vale? Entonces, si nos colocamos en la pestaña de diseños, ¿vale? Aquí podemos ver todos nuestros diseños, ¿vale? Mis diseños recientes. Vamos a crear un diseño, vamos a entrar en la aplicación y en el entorno donde podemos generar modelos, donde podemos empezar a diseñar, ¿vale? Y esto es el aspecto, ¿no? Es el aspecto que tiene la aplicación, ¿vale? Como veis, lo principal o lo más grande es un plano de trabajo, ¿vale? Es un plano colocado en el espacio que podemos mover podemos movernos de él y es donde vamos a editar los objetos, donde vamos a crear nuestras obras, ¿vale? Teniendo como referencia el plano de trabajo. Entonces, aquí es donde vamos a hacer esto, ¿vale? Como os decía antes, nos podemos mover, ¿vale? Con el clic izquierdo lo que hacemos es seleccionar
Luego, con el scroll, el botón del centro, mantenerlo pulsado, lo que hacemos es movernos, ¿vale? Y con el botón derecho del ratón, lo que hacemos es rotarlo. ¿Veis? Y además, evidentemente, si hacemos scroll, lo que hacemos es acercarnos o alejarnos. Además, si os fijáis, el plano de trabajo también tiene una cosa muy interesante que es una rejilla. ¿Para qué sirve esta rejilla? Pues es para tener una referencia real de las dimensiones. ¿Vale? Al contrario de lo que pasa en el mundo artístico del 3D o realidad virtual, aquí importan mucho las dimensiones de los objetos, porque si hacemos dos piezas que encajen y hay un centímetro de diferencia entre cada una, pues evidentemente no van a encajar. ¿Vale? Tenemos que ser bastante precisos. Entonces, para eso, la rejilla que veis aquí tiene un editor. Aquí en la derecha, ¿vale? Nos deja, además de ponerle los valores predefinidos de altura, anchura y altura, ¿vale? Nos deja elegir la granularidad de la rejilla. Yo me voy a acercar y le voy a cambiar a 0,1 milímetro. Y automáticamente si os fijáis, su grado es mucho mayor, ¿vale? ¿No? Entonces, esta rejilla es importante para tener referencias y para poder calcular las dimensiones. Aquí en la izquierda, ¿vale? Tenemos un pequeño panel de control donde podemos resetear la vista o incluso ajustar eh, todo el modelo que hemos diseñado a la vista o ampliar y reducir. Luego, aquí en la izquierda superior, este cubo que veis, ¿vale? Pues es como una representación virtual de la cámara, que es desde donde estamos viendo nosotros el plano de trabajo. Entonces, si mantenemos pulsado el clic izquierdo, lo podemos mover. Pero si queremos de repente tener la vista superior, pulsamos en superior y ya está. Luego, para moverlo, pues con el clic derecho, nos podemos mover a cualquier otra posición. Recordad siempre los clics de movimiento, ¿vale? Que es el botón derecho para rotación, el pulsar el botón de scroll para movernos y luego hacer el zoom, porque es muy importante que estemos muy cómodos cuando hacemos un diseño, ¿vale? Porque es posible que no veamos un detalle y siempre tenemos que, a veces hay que darle la vuelta, ¿vale? Entonces, estas herramientas son muy útiles. Luego, en este panel superior tenemos las opciones, ¿vale? Copiar y pegar, eliminar un objeto, deshacer una operación. Y luego aquí tenemos una serie de opciones para agrupar, desagrupar y alinear objetos. ¿Vale? Luego en la parte superior del todo, pues es donde tenemos el entorno de diseño, el de los bloques, el del código si queremos hacerlo y el botón para acceder al panel del usuario. Y lo más importante está en la parte derecha, ¿vale? Que es donde están las formas geométricas. ¿Vale? Tinkercad es una herramienta, ¿vale? Que está orientada para que creemos objetos tridimensionales mediante la unión de otros elementos. No os generamos desde cero como tal, sino que si queremos construir una casa, ¿vale? Primero seleccionamos un cubo, ¿vale? Lo ponemos en el plano y a medida que añadimos más elementos es como la estamos construyendo, ¿vale? Entonces es muy importante usar de manera creativa los bloques porque es casi como jugar con Lego, tenemos que estar atentos a ello. Aquí si os fijáis pues hay un botón desplegable y pone formas básicas. Entonces aquí pues tenemos todas las formas integradas en la herramienta como formas básicas, texto, símbolos, una arroba, un dado, una estrella, conectores. ¿Vale? Estos son conectores entre objetos. Y luego también tenemos formas generadas por la comunidad. ¿Vale? Son objetos más avanzados que nos ayudan a definir mejor los objetos. Una caja, en este caso unas hélices, ¿vale? Un spinner, un barco, un trapezoide, etcétera, etcétera. ¿Vale? Habitualmente vamos a trabajar con las formas básicas, pero también tener en cuenta que aquí están las formas más avanzadas por si no encontramos algo que necesitemos. ¿Vale? También existe una opción de desarrollar nosotros mismos la forma,
pero de momento no es necesario. Para empezar, lo que vamos a hacer es construir una casa. Vamos a hacer una casa muy simple con una puerta, dos ventanas y un techo. ¿Vale? Algo muy tonto. Pues lo primero que vamos a hacer es mantener pulsado el cubo y arrastrarlo al medio, como veis aquí. Para arrastrarlo, pues me lo coloca y me lo coloca con un color. ¿Vale? Y además, al colocarlo, me deja ver su inspector de elementos. ¿Vale? Cuando hacemos clic en un elemento, podemos ver sus valores, ¿vale? Como la longitud, la anchura, la altura. Y desde aquí podemos decir, pues lo quiero más alto. Además, si os fijáis, hay unas dimensiones, ¿vale? Hay unas dimensiones para que podamos tocar. Recordad que estas siempre son dimensiones que luego se van a trasladar a unas dimensiones reales cuando hagamos la impresión 3D. Por lo cual, si aquí hay 20 milímetros, se va a imprimir una pieza de 20 milímetros. Entonces, hay que tener en cuenta la perspectiva. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Es hacerla un poco más ancha. Entonces, un poco. Y para eso, o bien utilizamos este panel de modificación, o bien directamente sobre la pieza, ¿vale? Con las esquinas blancas, vamos a pulsar y arrastrar. ¿Veis? Va a hacer que sea de 25 por 20. ¿Vale? Cuando pulsemos en una esquina también nos da la opción de directamente tocar sobre la medida, sobre el valor, el 20 o el 25, y nosotros poder definirlo. ¿Vale? ¿Veis? Vamos a tratar de bajarle un poco la altura y es igual con el cuadrado blanco que está en el centro, ¿vale? Podemos mantener pulsado y ir bajándolo gradualmente. Vamos a dejarlo en 18. Entonces, para modificar el tamaño de un cubo, lo que hacemos es que desde las esquinas las movemos o bien cambiamos directamente las dimensiones. Desde las esquinas o bien desde el elemento central que define la altura. Y ahora además también podemos cambiar el color. Entonces vamos a ponerle un color más cercano a una casa. Naranja. Algo así, ¿vale? Y ya tenemos nuestro cubo modificado para que se parezca un poco. Lo siguiente que vamos a hacer es ponerle un techo. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es combinar otro elemento con el que ya hemos creado. Entonces, si os fijáis aquí en la derecha, pues hay un elemento que se llama techo como tal. Entonces, lo voy a mantener pulsado, ¿vale? Y lo voy a colocar en el plano. ¿Cómo alineamos ahora mismo estos dos elementos? Pues con una herramienta que se llama plano de trabajo. Lo que vamos a hacer es que al seleccionar este punto podemos cambiar la ubicación de donde queremos que sea ese plano azul que veis ahí hasta el fondo. Entonces, lo que vamos a hacer es que el plano lo vamos a colocar en la parte superior del cubo, que es donde queremos poner el techo. Entonces, seleccionamos aquí en la derecha plano de trabajo y luego hacemos clic sobre la arista superior del cubo. ¿Vale? ¿Y veis? ¿Veis cómo se ha movido la referencia de barras naranja? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es pulsar la herramienta y llevarla hacia arriba. ¿Vale? Bien de manera manual, ¿vale? Desde las flechas negras, ¿veis? Las flechas negras cambian la posición, mientras que los cubos blancos cambian el tamaño. Entonces, de esta manera podemos moverlo o bajarlo. Además hay un truco, ¿vale? Para equilibrarlo. Para alinearnos a la misma altura. Tenemos dos opciones. O bien pulsamos la letra T y como veis, pues ya nos lo han subido a la altura, ¿vale? O otra cosa que vamos a hacer, ¿vale? Es ver la altura del cubo y subir el techo a dicha altura, que en este caso son 20. Entonces, si no quisiéramos hacer el ejercicio de colocar el plano de trabajo en la lista superior, lo cual es mucho más fácil y da menos lugar a errores, seleccionamos la pieza, ¿vale? Y a la hora de moverlo, tenemos cuidado de moverlo 20, ¿vale? Además, si os fijáis, también tenéis una línea negra, ¿vale? De conexión que dice la distancia con el cubo.
en 18 ya estará arriba. ¿Vale? Entonces, ahora, para hacer que el plano sea de nuevo en su sitio original, volvemos a darle a la opción plano de trabajo, pero en este caso no pulsamos en el aire, no pulsamos nada. Y ahora lo que vemos es que el techo está a la misma altura que el cubo. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es moverlo. ¿Vale? Entonces, negra. No, en este caso es directamente pulsando sobre el elemento, lo arrastramos hasta el cubo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues ajustar el tamaño, ¿vale?, de este techo al de la casa. Para poder obtener esa dimensión, o bien, como os decía antes, nos fijamos en los valores, ¿vale?, pulsando una esquina blanca, que son, en este caso son 20 por 25, o bien utilizando la herramienta de regla, que está justo al lado del plano del trabajo. Entonces seleccionamos la regla, seleccionamos el plano donde queremos calcularlo, ¿vale?, y podemos pulsar sobre el botón. Entonces, al hacer clic sobre el elemento, ¿vale?, posicionando la regla en una arista, lo que tenemos es, pues, los valores que veis aquí: 25, de altura 18, ¿vale?, y de ancho 20. Entonces, lo que vamos a querer hacer es que el techo, ¿vale?, sea más grande que la profundidad, que son 20, y más largo que la largura del cubo, que son 25. Entonces, nos vamos al cubo, lo vamos a meter en el centro, ¿vale?, y le voy a cambiar el tamaño, ¿vale?, a 27. ¿Veis? Y ahora excede un poquito la pieza. Y en anchura tenemos que hacer que también exceda un poco, entonces lo voy a hacer de 22. No, de hecho, voy a hacer un poquito más largo, hasta 29. Vale, entonces nos quedarían 2 milímetros a un lado y otros 2 al otro. Vale. Ahora, si os fijáis, los elementos están descompensados entre sí, ¿vale? No están alineados. Y además, si lo hacemos nosotros a mano, ¿vale?, seguramente nos equivoquemos, no lo pongamos bien. Entonces, para eso hay una herramienta en este panel, en el panel superior derecho, que es para alinear elementos. Entonces, lo que hacemos es que bien seleccionamos, manteniendo el clic izquierdo pulsado los dos elementos, o bien uno a uno los seleccionamos con la tecla Shift, ¿vale?, y le podemos dar al botón de alinear. ¿Vale? Esto lo que hace es darnos una opción para alinear los dos elementos o los tres elementos en un mismo plano, ¿vale? Esto sería la línea vertical, pues en este eje, ¿vale? ¿Veis? Voy a deshacer la opción. O bien en el eje vertical, en el eje horizontal, en el eje X y en el Y. Entonces lo que queremos hacer es que el techo esté en el centro de la casa. Entonces vamos a pulsar el botón del centro de aquí. Y si veis, se ha movido muy poquito. Además podemos ver la sombra de cómo está en el centro. ¿Vale? Como queríamos centrarnos en las dos dimensiones X e Y, en las dos anchuras, también deberíamos haber pulsado el botón vamos a moverlo y a enseñaroslo, ¿vale? Hay un botón en la anchura, ¿vale?, y luego en la profundidad. En el caso anterior, como manualmente lo había desplazado bien, pues no aparecía y aparece en oscuro. Cuando aparece en clarito, no se puede tocar, eso significa que ya están centrados. Y ya tenemos el techo de la casa. ¿Vale? Además, para hacer que sea un objeto compacto, ¿vale?, solo entre sí, lo que hacemos es unirlos, agruparlos, ¿vale?, con el botón de aquí de agrupar. Es el que está justo al lado de alinear. Agrupamos los objetos y ya lo tenemos. ¿Veis? Ya tenemos un objeto sólido. Vale. También lo que podemos hacer es bloquear el objeto. Una vez que pensemos que hemos acabado con un objeto,
lo podemos bloquear de manera que no, que si movemos sin querer el ratón o tocamos, que no sufra modificaciones el botón. ¿Vale? Eso siguiente que tenemos que hacer una puerta. ¿Vale? En el caso de la puerta, lo que tenemos que hacer es cortar. ¿Vale? Hay que hacer el marco de la puerta. Entonces, para eso tenemos que hacer primero un corte dentro de lo que es el cubo. Y para eso vamos a hacer otra unión. Pero en lugar de hacer la unión con otro elemento fijo, sólido, lo que vamos a utilizar es un elemento hueco. Voy a arrastrar otro cubo aquí, ¿vale? Voy a quitarle altura, ¿vale? Y también anchura. ¿Vale? Imaginaos que quiero hacer un agujero en la puerta, ¿vale? En lugar de la puerta. Entonces lo que voy a hacer es que este elemento, ¿vale? Se agrupe con el cubo. Pero si yo ahora mismo los agrupo estos dos elementos, ¿vale? Lo que va a pasar es que se van a asimilar uno con el otro. Pero si seleccionamos el objeto y le decimos que sea hueco en lugar de sólido, ¿vale? Veis que se ha convertido a azul. A la hora de hacer la unión, lo que va a dejar es que el objeto va a seccionar al otro, ¿vale? Se van a agrupar. Vale, si os veis aquí hay un pequeño fallo y es que no hemos alineado los objetos. Para estos dos. ¿Vale? Y ahora voy a centrar esos dos objetos, voy a alinearlos para que la puerta esté justo en medio. Entonces, ahora cuando yo seleccione estos dos objetos con el elemento vacío y voy a darle a agrupar, se va a realizar un corte ahí, en el sitio donde deberíamos tener la puerta. ¿Vale? Entonces, cuando realizamos una agrupación con un elemento sólido, se hace la suma de los elementos. Sin embargo, en el momento en el que utilizamos un elemento hueco, ¿vale? Lo que va a pasar es que se va a restar, ¿vale? O se va a reducir de la pieza original. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer las ventanas. Una casa muy simple y solamente vamos a hacer una ventana o dos. Entonces, lo que hacemos es seleccionar otro cubo, ¿vale? Le damos una dimensión de 5, reducir, tanto no. Otra opción interesante en los objetos es que además de moverlos y redimensionarlos, también podemos rotarlos. ¿Veis? Este, por ejemplo, si lo que queremos utilizar en posición horizontal, pues directamente lo moveríamos 90 grados. Ya lo tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues lo primero es pegarlo a la casa. Lo mejor, lo que vamos a hacer es arrastrarlo hasta esta posición. Y ahora lo vamos a mover hacia arriba. Vamos a mover hacia arriba a la posición donde queremos que esté la ventana. Más o menos por ahí. Como queremos que haya dos, ¿vale? ¿Vale? Tenemos que copiar este elemento y pegarlo también en la parte derecha. Entonces, con el botón de copiar o el de pegar, añade otro elemento. Y lo coloco en la parte derecha. Ya tenemos las dos ventanas. ¿Vale? Ahora también nos fijamos de que la profundidad sea la misma.
¿vale? En el momento en que tengamos listo, lo que hacemos es agrupar esos tres objetos. Y como en este caso el objeto era sólido y no hueco, pues no es resta, sino que el objeto se hace más grande, ¿vale? Gana volumen, ¿vale? Ahora directamente vamos a hacer los dos huecos de la ventana. Entonces, voy a seleccionar otro objeto, otro cubo, lo voy a colocar aquí, voy a hacerlo más pequeñito. Y lo voy a acercar hacia ahí. ¿Vale? Como ahora no queremos hacer una operación sobre todos los objetos, ¿vale? Porque vamos a alinear con todo este objeto sólido y queremos trabajar solamente con una ventana, vamos a desagruparlo, ¿vale? Darle al botón de desagrupar y deshacemos esa operación, ¿vale? Además, como quiero hacer la ventana solo una vez y luego replicarla, también voy a borrarla de la derecha. Entonces lo que voy a hacer es alinear estos dos objetos primero. Lo que va a pasar es que me vuelven a aparecer las flechas. Consigo. Alinear. Con la otra referencia. Entonces ahora lo que hemos hecho es que las dos están pegadas a una a la otra. Y ahora lo que vamos a hacer es mover o modificar este cubo, ¿vale? Para poder cortar solamente las ventanas. Más largo y ahora nos podemos mover a frontal y buscamos recrear dos ventanas. Y más estrecho. Vamos un poco más, menos alto. Cambiar el ajuste de la rejilla para poder hacer esta modificación. Vamos a poner en 0,5. Y también lo que hay que hacer ahora es que centremos la ventana a lo largo del alto. Como antes, seleccionamos otra vez los dos, le damos a alinear y alinear y tocamos este botón. Entonces ahora este trozo de ventana, ¿vale? Está pegado, está en el centro. Vamos a moverlo un poco a la derecha, también. Y en esa posición, ¿vale? Vamos a hacer que sea hueco y vamos a hacer la agrupación. Antes que eso voy a copiarlo y crear otro, ¿sí? Y lo voy a mover a la parte derecha. Entonces, voy a separarlos un poco para que haya una ligera separación. Y ahora ya hago la operación. Entonces selecciono los tres elementos, voy a agrupar. Y han hecho una sección. Entonces esto, ahora tenemos que volver a moverlo a su sitio inicial. Ahora podemos copiar este elemento, pegarlo y moverlo a la derecha.
Y ya tenemos nuestra casa. Ahora mismo sí, hacemos la agrupación de todos los elementos, ¿vale? Esto sería un objeto en 3 dimensiones que ya podríamos imprimir, ¿vale? Ya podríamos llevar a un software de impresión 3D para poder obtenerlo. Vale, vamos a abandonar el proyecto de la casa y vamos a ver cómo hacer otros elementos, ¿vale? Voy a crear un nuevo diseño y en este caso vamos a hacer otro objeto. Vamos a intentar hacer este pequeño teclado timbre, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es una caja, ¿vale? Y luego tres teclas blancas y una tecla negra. Y vamos a ver cómo lo haríamos. Primero también añadiría un cubo, ¿vale? Solo que en este caso lo voy a alargar. Voy a hacer que sea de 70 centímetros, ¿vale? Que sea un poco más bajo. 14 milímetros y también un poco más o menos de 40. Vamos a calcular para que tiene que dar tres teclas blancas, entonces para que cada tecla valga 20 milímetros y luego haya dos separados entre ellos de 2, ¿vale? De 2 milímetros y luego las pares también sean de otros 2 milímetros. Vale, entonces la suma total son 68. Pues ya tenemos de alguna manera la base, que la voy a hacer de color marrón. Vale, ahora lo que tenemos que hacer es poner las tres teclas blancas. Perfecto. Vale. La altura nos da más o menos igual de momento, aunque la vamos a bajar un poquito. Y la pongo ahí. Y ahora mismo también tenemos que ver la altura. Para ver la altura que necesitamos, vamos a fijarnos en la altura del objeto, que si pulsamos la esquina, ¿vale? de la base, pues tenemos el valor de 40. Entonces la altura tendrá que ser 36, menos los 2 milímetros de arriba y los 2 de abajo. Hagamos esto, valor de 36. ¿Vale? Y ahora lo que tenemos que hacer es centrarlo. Y para centrarlo vamos a hacer el uso de la herramienta de alineación. Seleccionamos los dos elementos, le damos al botón de alinear y pulsando el botón del centro ya lo tendremos ahí. Ya tenemos alineado en la mitad y ya tendríamos la primera tecla. Para replicarla, poner otra, directamente copiamos, ¿vale? Pegamos y la movemos. Y a la hora de moverlo lo que hacemos es dejar a una distancia de 2 milímetros. ¿Veis? Ahora mismo está pegado y también lo coloco a 2. ¿Vale? Si hemos hecho bien las cuentas, ahora mismo la distancia entre los extremos de cada una de las teclas pues debería ser la misma. ¿Vale? Y a priori parece que lo es. Entonces ya tenemos las piezas blancas. ¿Vale? Ahora el problema que tenemos que hacer es que las teclas blancas de un teclado, ¿dónde están las teclas negras? Entonces, seleccionamos otro cubo, ¿vale? Colocamos igual que antes, vamos a reducir la altura, 4, y la longitud, pues, aproximadamente vamos a utilizar una longitud de 15. Y también tenemos que cortar la anchura. Si la tecla blanca era unos 20 de ancho, pues esto vamos a hacer que sean 12. ¿Vale? Vale. Ahora lo que tenemos que hacer es alinear esta pieza a esa altura. ¿Vale? Y lo vamos a hacer de forma manual. Vamos a llevar la pieza hasta ahí. Ahora la movemos hacia arriba.
en el extremo y la llevamos entre medio de las dos piezas. Darle también un poquito de altura. Vamos a hacerlo de color. Con esta pieza, ¿vale? Lo que debemos hacer es cortar las otras dos para dejar que haya una separación entre las tres piezas, ¿vale? Entonces voy a generar otro, voy a copiar y pegar. Mientras tanto lo voy a mover a la otra también. Teniendo cuidado de que estén alineados. Y ahora lo que tenemos que hacer es transformar este objeto en hueco, ¿vale? Para que podamos cortar el hueco de la tecla negra. Si os fijáis, pues hay una pequeña distancia entre lo que hacemos el corte, este cubo, el hueco y el relleno. Entonces tenemos que alinearlo. Entonces pulsamos en la tecla blanca, mantenemos pulsado Shift, también en la otra. Y luego el botón de alinear. Y en algún sitio, que es aquí, deberíamos tener el botón para hacerlo. Dándole a este botón, lo que he hecho es que estén alineados por la parte superior. ¿Vale? Como la pieza no, la blanca no acaba ahí, pues vale, pero esto no nos vale. Lo que tenemos que hacer es alinearlo con la altura de la base. Entonces vamos a seleccionar el cubo hueco, ¿vale? Y la pieza roja y le vamos a alinear. Y ahora vamos a utilizar este botón de aquí para alinearlo con la altura. En este caso justo coincide con la posición que le hemos seleccionado. Entonces ahora mismo haríamos la unión de este elemento con estos dos. ¿Vale? Haríamos un corte. Y desaparece el hueco. Pero como tenemos que hacer dos, copiamos el objeto y lo movemos en la derecha. Ahora seleccionamos los 5 objetos, 2, 3, 4, 5, y los agrupamos. Agrupamos y ya tenemos los cortes de las teclas negras. Entonces ahora solo nos queda volver a poner las teclas negras. ¿Vale? Colocamos un cubo. Altura. Altura. También el ancho. Vamos a su posición. Vamos a que esté alineado. Y como esta pieza tiene que ser un poco más alta, pues lo que hacemos es levantarla. ¿Vale? Hasta los... Ahora la alineamos con la base. Y buscamos la esquina del evento donde queremos hacerlo. Ahora lo subimos.
vamos a modificarle también la altura total para que coincida con las teclas blancas. Ya lo tenemos ahí. Un poco grande, ¿vale? Así que vamos a bajarlo un poco. Pues ya tendríamos la forma básica de la tecla negra. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las teclas negras de un piano, de un teclado, en la parte inferior tienen un corte, tienen un pequeño corte, ¿vale? Y que va bajando hasta la tecla blanca. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar otro elemento, que es una cuña, ¿vale? Para hacer ese corte al elemento. Una cuña, como esta, ¿vale? Y es la que vamos a utilizar para realizar el corte en la pieza. Bien el corte o bien la unión, lo que más nos interese. Entonces, rotarla, ¿no? En ese ángulo, una cuña muy grande y hay que reducir el tamaño. Esa dimensión. ¿Cómo vamos a ver la altura, la diferencia de altura? Vale, pues de un dispositivo a otro, de un objeto a otro, pues tenemos que calcular con la regla, ¿vale? Vamos a girarlo. 90 grados para aplicar el corte. Ahora vamos a alinearlos y para eso vamos a utilizar la herramienta de plano de trabajo. Colocamos la tecla blanca al plano y con el botón D lo equilibramos, ¿vale? Lo ponemos a esa altura. Y para deshacer, colocamos el plano de trabajo en el infinito. Entonces ahora ya tenemos la pieza, la cuña, ¿vale? Colocada a la altura de la pieza. Entonces ahora solamente tenemos que moverla, ¿vale? Ahora nos tenemos que fijar que la cuña corte en la parte inferior con la pieza negra. Y para eso vamos a volver a alinear dos elementos, la tecla negra y la cuña. Vamos al botón de alinear. ¿Vale? Y ya lo tendríamos. Lo que vamos a hacer es moverlo ligeramente. Y también aumentarle un poco de tamaño. Vale, de nuevo convertimos esta pieza en hueca y hacemos la operación de suma entre la pieza hueca y la tecla negra. En el momento en que hagamos esta agrupación, ¿vale? La tecla negra se queda con una sección, ¿vale? Haciéndolo parecer como una tecla de piano. Entonces, para acabar, simplemente esta tecla, la copiamos, la vamos a pegar y la colocamos en el sitio de la derecha. De esa manera, pues tendríamos habíamos diseñado un pequeño teclado, ¿vale? De piano con sus 5 teclas. Vale. Vamos a guardar el trabajo y vamos a diseñar otra cosa. Por ejemplo, esta pieza, ¿vale? Esto es un mando de un dispositivo de NES, ¿vale? Y vamos a intentar replicarlo con un modelo 3D, ¿vale? Con los colores. Entonces, le damos otra vez a crear un diseño. Y primero lo que vamos a hacer es la base, lo que es el cuerpo del mando. Entonces, para eso volvemos a elegir un cubo, ¿vale? En el color gris. Vamos a la altura, a lo que puede ser esto, que es más o menos 2 centímetros. Vamos a hacer la escala a la mitad, entonces le hacemos la altura a 1 centímetro, ¿vale? Y de ancho tendríamos que calcularlo, pues esto más o menos son como 12 centímetros, ¿vale? Pero lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el cubo solamente para cubrir desde la pieza recta del cuerpo, ¿vale? Entre estos dos botones. Entonces vamos a hacer que de ancho tenga 10.
Y además de altura, pues o bien lo medimos o bien directamente pues 4, ¿vale? Y eso sería la pieza principal. Bien, unos... ¿Vale? Entonces esta sería la pieza, esta pieza, la que hay entre los botones. Ahora lo que tenemos que hacer es añadir las piezas redondas, ¿vale? Que hay en los laterales. Entonces para eso vamos a unir esta pieza con unos cilindros, ¿vale? Mantengo pulsado el botón del cilindro y lo arrastro a la interfaz. Ahora lo que voy a hacer es ajustar la altura, ¿vale? Hasta la altura de la otra pieza, ¿vale? Y una vez que tenga ajustado una altura, tanto en la base como en la parte de arriba como en la parte de abajo, lo que voy a hacer es cambiarle el ancho, ¿vale? Tiene que sobresalir un poco por arriba. Es que lo ajustamos, los alineamos los dos, ¿vale? En la parte de arriba. Y lo que hacemos es que lo agrandamos. ¿Qué es lo que ha pasado ahora mismo? Pues que hemos obtenido una pieza ovalada. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a deshacer y en el momento de ampliar, ¿vale? Mantenemos pulsado el botón Control, el Shift. Entonces, cuando nosotros pulsemos el botón Shift y ahora hacer la modificación, la pieza se va a agrandar, pero manteniendo el ratio, ¿vale? De hecho, veis, también mantiene el ratio de la altura. Entonces, una vez que lo hayamos decidido la dimensión total, ¿vale? Que va a ser 45, ¿vale? Vamos a tener que volver a modificar la altura. La pieza, ¿vale? Hasta donde queramos que acabe el mando. Ahora lo que vamos a hacer es duplicarlo, ¿vale? Copiamos y pegamos y lo colocamos en el otro extremo. Hay que tener cuidado para que los extremos estén bien alineados para que luego no tengamos problemas a la hora de imprimirlos y que tengamos bordes o otros tipos de objetos. Seleccionamos los tres elementos y los agrupamos, ¿vale? Y con esto ya tenemos lo que es la base del mando. Vale, ahora lo que vamos a hacer es empezar con la cruceta, ¿vale? Con este elemento de aquí. Entonces lo primero que tenemos que hacer es diseñar el contorno del círculo. Vale. Desagrupamos los elementos, ¿vale? Creo otro cilindro, ¿vale? Lo alineo con el cilindro anterior y ahora voy a hacer un corte. Como no lo quiero hacer a una altura aleatoria, primero los voy a alinear manualmente para ir más rápido y voy a hacer que la sección sea de tan solo 2 milímetros. Entonces, una vez que le cambio la altura, también voy a cambiar el radio, ¿vale? Y ahora si nos fijamos, al haber cambiado el radio, ¿vale? También tenemos que volver a cambiar el- la alineación y volver a resetearlo, ¿vale? Como veo que el cilindro no está recto, voy a poner otro, ¿vale? Entonces, voy a alinear otra vez entre los dos, ¿vale? Y también en la altura.
alinear, están alineados, y ahora voy a bajar sus 2 milímetros. Inserto en esta pieza hueca y hago la operación de agrupar. ¿Vale? Y ahora he provocado un corte en esta parte. Voy a copiar y volver a ir ahí también. Y de manera similar, aquí también los voy a alinear. Bien. Lo que voy a hacer ahora mismo es unir estos 4 elementos. ¿Vale? Si os fijáis, la cruceta de la derecha tiene un radio más grande, entonces lo voy a ampliar un poquito. Alineo. Y ahora agrupo todos los elementos. Ya tenemos el agujero más pequeño en la cruceta de izquierda y el de la derecha. Ahora lo que vamos a hacer son las flechitas. Entonces, vamos a buscar un elemento que se parezca. Y pues a priori no vemos uno. Entonces nos vamos a hacer, vamos a elegir un cubo. ¿Vale? Vamos a colocar en el centro de la cruceta. Y vamos a modificar los valores para que sea una pieza muy alargada. Y vamos a hacerlo de color negro. ¿Veis? Pues la altura no es adecuada, entonces vamos a subirlo, la altura, hasta que sobresalga un poco. Es lo que nos ha pasado ahora, que al haber hecho la agrupación, ¿vale?, de los elementos anteriores no podemos volver a trabajar. ¿Vale? Pero si le damos al botón de desagrupar, pues vemos otra vez el agujero, que es con el que lo vamos a alinear. ¿Vale? Todo. Y ahora lo que voy a hacer es copiar este elemento, crear otro, pero lo voy a girar 90 grados.